Veamos qué dice el soberano. Y empieza a leer ahí en la pantalla, ¿no ve? Santa Cruz opina, Potosí manda este mensaje. La Paz dice que no debe ser así, que tiene que ser así. ¿Cierto? Ahí está. Entonces fíjense cómo estas ideas de Hobbes se han permeado hasta la actualidad, ¿eh? Bajo esa concepción de que el pueblo es el soberano. Veamos qué dice el soberano. ¿Qué les parece? Muy claro, ¿eh? Pasaremos. Entonces el soberano es el pueblo, ¿no? ¿De dónde sale esa idea? ¿Cómo se ha plasmado? En este clásico dicho, ¿eh? Que escuchamos también todos los días. ¿Qué dice? Vox populi, vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. ¿Qué les parece? La voz del pueblo es la voz de Dios. La voz del soberano, que sería el pueblo, ¿no es cierto? Es la voz de Dios. Interesante. Podríamos hacer todo un análisis de eso, ¿no? Fíjense cómo el hombre, cuando desecha el orden de autoridad, de acuerdo a la escritura, entonces, ¿quién queda? Si se desecha a Dios, ya hemos dicho, ¿quién queda? El hombre soberano. Ahí está. Veamos qué dice el soberano. Esa es la idea fundamental en esta creencia, en esta forma de ver el gobierno. Ya. Pero vean ustedes, en realidad no se sabe cuándo este dicho, este vox populi, cuándo empezó en la historia se indaga y no se sabe la antigüedad del dicho. Hay alguna referencia, veremos la siguiente diapositiva, hay alguna referencia de este señor, al Cuino de York, el 735 al 804 en la Biblia. Entonces él está recomendando al gobernador de la época, ¿cierto? Vean lo que es bien interesante lo que él dice, ¿no? Bueno, él escribe en latín, ellos dice, ¿no? Neca audiendi solent dicere, vox populi vox Dei, cum tumultuositas vulgi semper insaneae proxima sitis. Eso traducido al español dice más o menos. Dice, y no debería escucharse a los que acostumbran a decir que la voz del pueblo es la voz de Dios, pues el desenfreno del vulgo está siempre cercano a la locura. ¿Qué les parece? Interesante consejo, ¿no? Fíjense cómo el vulgo, el pueblo, dice que está cercano a la locura. Entonces, ¿cómo va a ser la voz de Dios? Entonces este hombre es más sabio, ¿no? Más sabio lo que está aconsejando al gobernante de su época. Entonces, fíjense cómo hay que tener cuidado en estas cosas que vemos en la vida diaria para entender lo que estamos inventando en estas sesiones acerca del gobierno de Dios. Ya, muy interesante. Pasaremos entonces. Ojo, ahora, vean, esto que se argumenta de esta manera es otra falacia. Ya hemos visto una falacia, ¿no ves? ¿De dónde acordarán ustedes? Esta es otra falacia, o sea, una falsedad, ¿no ves? Que se llama argumentum ad populum, se llama esto, ¿ya? Es un sofisma populista, ¿no? Es una falacia que implica atribuir autoridad a un gran colectivo de gente. Vean, todos los días nosotros somos enfrentados a esto, ¿no? Es una gran cantidad de gente que afirma esa opinión, por lo tanto, ¿no es cierto? Por lo tanto, esa opinión tiene autoridad. ¿Qué les parece? Esta falacia, esta falsedad, ¿bien? Tiene esta estructura básica. ¿Bien? Punto 1, para la mayoría es A. Punto 2, conclusión, por lo tanto A. Fíjense, lo que dice la mayoría es A, por lo tanto, la realidad, lo que es la verdad, ¿no es cierto?, es A. ¿Qué les parece? Entonces, en todo lo que recibimos día a día, ¿no es cierto?, todo lo que escuchamos, tenemos que saber decir, ahí está esa falacia, ¿no? Ahí está. Todos los días escucha esto, ¿no es cierto? Digamos,
Hay una propaganda de un automóvil, digamos Renault, ¿no es cierto? Toda Europa usa Renault. ¿Qué esperas para conseguir tu Renault? Dice la propaganda. O toda América utiliza Volkswagen, digamos. ¿Qué esperas tú para tener tu Volkswagen? Dice la propaganda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está implicando? La mayoría tiene la verdad, por lo tanto, esa es la verdad. ¿No es cierto? Ahí está. Veamos qué dice el pueblo. Ese es el argumentum ad populum, que no es bíblico, por supuesto, ¿no ve? Fíjense ustedes, pero que vemos todos los días, escuchamos. Pasaremos. Entonces, fíjense, para recordar, hemos visto ya dos de estos argumentos, ¿no ve? Hemos visto dos, recuerden ustedes. Primero hemos visto el argumentum ad verecundiam, ¿no ve? Estoy recalcando porque puede entrar en la evaluación. Ustedes saben que al final incluso hay una evaluación, ¿no ve? Entonces anoten, puede ser pregunta. Ya está. Hemos visto dos de estos argumentos, ¿no ve? Que debemos saber discernir. Primero el argumentum ad verecundiam. ¿Se acuerdan del doctor? ¿No ve? El doctor aparece, dice, este doctor, que es el mejor de los especialistas en su área, dice, recomienda que todos deben fumar LM. Ahí está el doctor, aparece en la propaganda fumando su cigarrillo. Entonces, ¿qué piensa la gente? La gente dice, mira, es una gran autoridad, ¿no es cierto? Es el gran doctor y está fumando LM, dice que es el menos dañino. O la propaganda puede decir, ¿no? Use este cigarrillo, como dicen, suave, con filtro, ¿ve? Le ponen filtro y la autoridad recomienda. O dicen, deje de fumar, pero utilice estos cigarrillos electrónicos que están ahora de moda, ¿ve? Igual, no más electrónico o no electrónico, igual tienen sus problemas con la salud. Pero depende de quién presenta, ¿ve? Quién presenta el argumento. Entonces, uno tiene que estar apercibido. Ese es el primer sofisma que hemos visto, esta primera falacia, el argumento ad verecundiam. Hoy día estamos viendo este que nace desde Hobbes, o quizás desde más atrás, que es el argumento ad populum, ¿eh? Vox populi, vox Dei. Lo que dice el pueblo, esa es la verdad. Muy bien, pasamos entonces. Ninguno de los dos está de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y hemos visto las consecuencias también en el desarrollo de la historia, ¿no? Hemos visto estas cosas, hermanos, esto es, caramba, hay que saber esto, ¿no? Hay que conocer y discernir en el Espíritu del Señor, ¿no es cierto? Eso es muy importante, ¿eh? Hemos visto de Hitler, ¿no es cierto? De este señor también hemos hablado algo. ¿Cómo él decía esto, no? Este es Joseph Stalin, 1878-1953, ya hace poco, ¿no? Ya nos estamos acercando a nuestra época. Fíjense, él decía, por ejemplo, nuestras filas se fortalecen depurándolas de los oportunistas. Ahí está. Y ustedes saben cómo se ha llevado a cabo esa depuración, ¿no? Millones de muertos, ¿no es cierto? Millones de muertos. Se atribuye a Stalin entre 50 a 60 millones de muertos, ¿no? Perseguidos. Sí, imagínense la cantidad de gente. Cualquiera que era sospechoso para él, lo mataban nomás, ¿no? Bastaba una llamada a la policía secreta, digo, este señor tiene una ideología diferente, listo, ya está. Lo mataban ese rato, ¿no? Vean ustedes cómo, siendo autoridad, entonces determina, ¿no es cierto?, un tipo de conducta que no está de acuerdo al ejercicio real de la autoridad que viene desde Dios, ¿no es cierto?, desde el Señor. Ya, hemos hablado de eso, pasaremos. Vean ustedes, aquí está, la industrialización, toda la parte de la industrialización que hizo Stalin, ¿no es cierto?, provocó un exceso de muertes en tiempos de paz, de orden de los 10 millones de personas, solamente el proceso de industrialización de Rusia, ¿no? Eso dice este autor, Daniel Muchnik. Vean ustedes. Ahora que ha habido el mundial, si ustedes han visto en la televisión, la gente que ha ido, los periodistas que han ido de aquí a Moscú,
mostraban qué lindo era el subterráneo de Moscú, no sé si han visto en las noticias, ¿no? Mostraban, decían, en el subterráneo hay arte, lindas estatuas, pinturas, ¿no es cierto?, dentro del subway, del subterráneo. Ese subterráneo ha sido construido en los tiempos de Stalin y mucha gente ha muerto ahí en la construcción del subterráneo de Rusia. Eso ya después nadie dice, no, pero vean lo que puede implicar un orden anómalo de la autoridad. Ya, pasaremos. Esta es la historia que les conté la otra vez de este joven, ¿no?, que se llama Pavel Trofimovich Morozov. Ahí está, este joven, que ha vivido entre 1918 y 1932. ¿Cierto? Este joven soviético ha sido glorificado por la propaganda soviética como un mártir y héroe nacional. Y yo les dije por qué había sido glorificado, porque este joven denunció que sus padres tenían una ideología diferente. Entonces los hizo matar. Fíjense. Pero ¿qué pasó? Que su abuelo, al parecer no hay mucha claridad en la historia, parece que su abuelo lo asesinó a él siendo joven, por lo que había hecho con sus padres. Entonces la ideología soviética lo ha glorificado, fíjense. Este es un héroe, un mártir, héroe nacional por lo que ha hecho. Entonces, ¿cuál era el mensaje implícito, vean, en este orden anómalo de autoridad en la historia? El mensaje era que oponerse al Estado era egoísta y reaccionario, ¿no? Porque el Estado era una virtud más importante que el amor a la familia. El Estado se ponía por encima de la familia, vean ustedes. Este es un ejemplo de la historia. Pero fíjense cómo esto se ha repetido, ¿no? Hasta en gente que hemos conocido, ¿no es cierto? El Estado puede asumir mayor autoridad que la familia y puede repetirse, ¿no es cierto? Entonces, como profesores cristianos hay que estar atentos a estas cosas, ¿no ven? Y pensar cómo es que vamos a actuar, ¿no es cierto? En Alemania nomás, ¿cierto? En Alemania, y esto yo lo sé porque he estado con un hermano que vive ahí, probablemente uno de ustedes sabe de quién estoy hablando, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ha pasado? Estos hermanos educaron a sus dos hijas en la instrucción del Señor, de acuerdo a la palabra, ¿no? Entonces sus hijas, ellos viajaron a Alemania y les pusieron allí en el colegio. ¿Y qué ha pasado en el colegio? En el colegio les escucharon todo lo que ellas hablaban del Señor, del orden de la familia, todo lo que dice la palabra, ¿no? Entonces el gobierno alemán, ¿no es cierto?, actualmente, ustedes todo esto, desde años atrás, el gobierno alemán se ha asustado, ¿no es cierto? Entonces les ha quitado sus hijas a estos hermanos por todas las ideas que ellos tenían. Entonces el Estado les arrebató a sus hijas por años, ¿no? Hasta hace poco recién sus hijas les han sido devueltas a sus padres. Pero vean cómo el Estado tiene ese poder sobre la familia, ¿no? Sería este mismo mensaje. Tremendo, hermanos, tremendo. Cómo el Estado puede atribuirse autoridad por encima de los padres en la educación de sus hijos. Es terrible, fíjense. Aquí un alumno se falta 2 días, no pasa nada, ¿no ve? No pasa nada porque hace un papel, incluso los papás dicen, nuestro hijo está en un colegio cristiano, les diremos que tiene ayuno por 2 días, ¿no? Parece que se inventan, ¿no? Dicen, nuestro hijito está en un gran retiro espiritual, así que no va a ir a clases, ¿no? ¿No es cierto esa historia? Escuché, he leído en algún papel, ¿no? ¿Cómo es la mentalidad, no ve? En Alemania, si un chico se falta 2 días al colegio, el Estado toma responsabilidad. El Estado, imagínense ustedes. Los llaman a sus padres. Se hace todo un lío por 2 días de falta, imagínense. Entonces, esas cosas hay que considerarlo. Tener cuidado. Ya, pasaremos. Todo esto tiene relación con el gobierno, por eso es que estamos tocando esto. Ya, pasaremos. Esa es la historia de este joven soviético. Vean lo que pasó en Rusia, ¿no?
La historia de este Pavel Trofimovich Morozov, su historia fue objeto de lecturas obligatorias en los colegios. Le hicieron canciones, piezas de teatro, un poema sinfónico, una ópera y 6 biografías que salió de la mente del Estado para glorificarlo a este joven. Este joven fue objeto de culto, imagínense. El culto tuvo un gran impacto en las normas morales de generaciones de niños. Es que grave, ¿no? Gran impacto en generaciones de niños. ¿Cuál era el mensaje? El Estado. Si tus padres tienen otra ideología, denúncialos. El Estado, ¿cierto? Tus padres son reaccionarios. Fíjense, objeto de culto este joven. Entonces se construyó todo un mito alrededor de él, ¿no es cierto? Para fortalecer esa forma anómala de gobierno, ¿no es cierto? Pasaremos una cosa muy interesante. Vean lo que dice la Constitución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 1918. Es muy interesante lo que ha pasado con Rusia, ¿no? Si ustedes se ponen a considerar, es muy interesante. He visto yo un folleto de la Embajada de Rusia aquí en nuestro medio, ¿cierto? Y he quedado sorprendido porque ha desaparecido la bandera, ¿no? La bandera roja con la hoz y el martillo ha desaparecido, ¿no es cierto? Hoy día Rusia tiene otra bandera, ¿no? ¿Conocen ustedes, no? Su bandera roja, blanca, no sé cómo tiene los colores, ¿no? Pero es interesante cómo se ha borrado esa imagen de la ideología de este tiempo. Se ha borrado, ¿no es cierto? Se han tratado de borrar todo lo que ha pasado. Es muy interesante lo que ha ocurrido con Rusia. Vean lo que decía la Constitución de la Unión Soviética en 1918. Decía: la Constitución declara que sacerdotes y clérigos son solamente sirvientes de la burguesía. Seguramente había gente que estaba verdaderamente así, ¿no? Pero fíjense, sacerdotes y clérigos, o sea, todo sea religión, no son sirvientes de la burguesía. Entonces, ¿dónde estaba eso? En el escrito del gobierno, ¿no? En la Constitución de la República Soviética. Pasaremos. Vean lo que dice el manual del ateo. Es bien interesante leer este manual del ateo. Moscú, 1959. ¿Ven? 59, yo ya había nacido para entonces. ¿Qué dice? La ciencia ha establecido que Jesucristo jamás existió y que es una figura mítica del cristianismo. A su vez, el apóstol Pablo es de la misma manera otra figura mítica. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Ahora, es muy interesante cómo se formula la oración, ¿no? Es muy importante que el profesor cristiano, ¿no es cierto?, analice la estructura de una oración. Así no sea profesor de gramática, ¿no? Pero hay que saber entender. Vean cómo empieza. Dice: la ciencia. ¿Qué argumento sería este? Ad verecundiam, ¿no? Se presenta, dice la ciencia, dice, para que la gente diga: entonces es verdad, ¿no? La ciencia ha establecido que Jesucristo jamás existió. Y claro, como había que atacar a Jesucristo, hay que atacarlo también al más importante teólogo, ¿no? De la palabra. Entonces hay que atacar a Pablo. A su vez, Pablo es de la misma figura, otra figura mítica. La ciencia. Es muy interesante que el socialismo de esta época, ¿no es cierto?, de los años 40, 50, en Rusia, trató de establecerse sobre este argumento ad verecundiam, ¿no es cierto? Se llamaba el socialismo científico, ¿no? Socialismo científico. Entonces, claro, nadie podía decir nada. Es la ciencia. Y como la ciencia tiene la última palabra, lógico, había que creerlo, ¿eh? Entonces, vean ustedes cómo el gobierno, ¿no? La forma de gobierno es muy importante. Si es un gobierno anómalo, vean cómo ustedes llevan consecuencias de muerte, ¿no?, de millones de personas. Ya, pasamos. Por eso la importancia de este primer fundamento, ¿no es cierto? ¿Qué nos enseña la Escritura? Bueno, la Escritura nos enseña que ni la mayoría, ojo, ¿no?, ni la mayoría, ni élite alguna es absoluta
la prescripción del gobierno. Muy interesante. Ni la mayoría, ni siquiera el 51%, hermanos. No. Entonces ya, el 51%, ellos son la verdad, eso es lo máximo ya. No, la escritura dice, no hay 51%, ojo. Ni la mayoría, ni élite alguna. Porque a veces también se levantan élites, ninguna es absoluta en la administración del gobierno. Dios sienta, la escritura, ¿qué nos enseña? Que Dios sienta la norma del valor, del principio. Sus absolutos son válidos, ¿no es cierto? Para personas ordinarias, como para aquellas que están en posición de autoridad, mucho más para las que están en posición de autoridad, porque ellas están ejerciendo la autoridad delegada por Dios, como hemos visto, ¿no es cierto? Eso es muy importante, entonces, sentar en las clases de la materia que sea, ¿no es cierto? Sea básico, lo que sea, ven, es muy importante esto, ¿no? ¿Qué dice la escritura? Veremos, ¿no? Veremos qué dice la ciencia, ya veremos, pero veremos qué dice la escritura, ¿no es cierto? Ese es el mérito de la unidad educativa cristiana, ¿no es cierto? Ya, vamos. Entonces, para redondear, ¿no es cierto? No me puedo desprender todavía de la soberanía, pero no importa, tiene su importancia, ¿no es cierto? ¿Qué es la soberanía? Conforme hemos visto ya la anterior sesión, la soberanía es la cualidad que tiene el soberano, ¿no es cierto? Ahora vean que soberano está con mayúscula. No es el soberano de Jimena Antero, ¿no es cierto? No es ese, no es cierto. El soberano, hay un soberano, es decir, aquel que tiene autoridad sobre todos y sobre todo lo demás. Entonces, hay un soberano que ejerce la autoridad, ¿no es cierto? Eso nos enseña la palabra de Dios. Ya pasaremos. Entonces, Dios gobierna el universo entero. Fundamental. Dios gobierna. Yo recalcaría, Dios está gobernando, ¿no es cierto? Indicativo, presente, activo. Dios está gobernando. No es que ha gobernado, les decía yo, ¿no es cierto? Porque hay esa idea, ¿no? Esa idea deísta, que dice que Dios ha hecho las cosas y después, como se ha vuelto viejito ya de años, se ha olvidado, ¿no? Tiene Alzheimer y nos ha abandonado, hermanos. No se acuerda de nosotros, que nos ha creado, ¿no? No es esa la idea, ¿no? Dios está gobernando el universo entero. Otra cosa importante que debe afirmarse el profesor cristiano debe afirmar, ¿no? Y tener presente para su vida también, ¿sí? Dios, yo les decía, Dios es el centro de todas las cosas, no el hombre, ¿no? Dios es el centro de todas las cosas, fundamental. Yo les decía, la historia del hombre, ¿quién tiene el mérito en la historia del hombre? Si queremos hablar de la historia del hombre, Dios, ¿sí? Pero en realidad la historia es la historia de Dios, que ha creado al hombre soberanamente, ¿no? Soberanamente. Ahora uno inteligentemente puede preguntar, ¿no? ¿Por qué Dios ha creado al hombre? ¿No es cierto? Buena pregunta. ¿Por qué Dios ha creado al hombre? A ver, pónganse a pensar, esa es una buena pregunta. Tenemos tiempo todavía. ¿Por qué? Alguien dice, Dios le ha creado para hacer compañía a Dios. Dice, no, para que Dios estaba medio solito y lo ha creado. Dios es Dios, es soberano, ¿no? Además no está solito, porque son tres. Hagamos al hombre, por eso dice, ¿no? Plural majestático, hagamos al hombre, plural. Dios no está solito. ¿Por qué lo ha creado al hombre? Podemos dar 1000 explicaciones, ¿no? 1000 explicaciones podemos dar para gozarse en su creación. Está bien, ya puede ser, ¿no? Pero en fin de cuentas, Dios es soberano. ¿Por qué lo ha creado al hombre? Porque ha querido, ¿no? En su soberanía. Hagamos al hombre. Tremendo, ¿no es cierto? Porque Él es soberano. Sus decisiones son soberanas, ¿cierto? Dios es el centro de todas las cosas. Fundamento de soberanía. Vean qué importante es, ¿no? La autoridad y la soberanía. Y eso me sirve a mi vida también. Dios gobierna el universo entero. Por tanto, Él gobierna mi vida. Él sabe lo que me va a pasar, ¿no? No soy yo el que anda hacia el azar, ¿no? ¿Será que hoy día me pisa el auto? ¿Será que viviré?
Yo siempre, cuando veo las noticias en la televisión, siempre dice, fue encontrado muerto, lo pisó un camión a tal caballero, dice, y se ve ahí su foto, y se ve sus zapatos que están atados, sus guatos, ¿no ves? Sus pasadores están atados. Y yo me pongo a pensar y digo, esta mañana este caballero, cuando se ha atado sus zapatos, no sabía que nunca más se los iba a desatar. Y se ha ido, se ha muerto. A veces el hombre vive así, en ese azar tétrico, así bien, que enferma, ¿no? O sea, que él vive porque, bueno, todavía está viviendo y parece que va a vivir, ojalá viva. No es esa la idea en el cristiano, ¿no? O sea, el cristiano puede tener paz, ¿no? O sea, es decir, Dios me está gobernando, Él sabe cuándo me voy a ir. O sea, Él sabe. Ahí está. Esa es la soberanía. Pasaremos. Y hemos visto este ejemplo, que quiero recalcarlo porque ya eran los últimos minutos de la anterior clase y no había oído yo el timbre y me pasaron, ¿no? Entonces medio que ha quedado así cojo, quiero esto que es muy importante esto, ¿no? Este pasaje, lean por favor, Lucas 7. Aquí están los versos más importantes, pero ustedes vean todo el contexto, ¿ya? Lean en su casa, muy importante, Lucas 7. Conocen todo lo que ha pasado, ¿no? Entonces, acerca de este centurión de Jesús, porque él estaba buscando una sanidad, ¿no es cierto? Entonces él se acerca de una manera muy interesante a Dios, ¿no ve? Para ser romano, ¿no ve? Imagínense, un soldado, hermanos. Se le acerca y le dice, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Qué manera más hermosa de empezar un diálogo con Dios, ¿no ve? Con humildad, ¿no es cierto? Se está acercando a Dios reconociendo autoridad. No soy digno, dice, de que entres bajo mi techo. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Ahora el énfasis no está en que diga la palabra, que tiene su lugar, ¿no es cierto? Porque cuando Dios habla, crea, ¿no? Tiene su lugar. Lo importante es lo que sigue, ¿no? Pasaremos, dice, está siguiendo su argumento este centurión romano, ¿y qué dice? Porque también, aquí la palabra clave yo les decía es también, ¿no? Porque también yo soy hombre puesto bajo orden de autoridad. Y tengo soldados, dice, ¿no? Bajo mis órdenes, y digo a este, ve, y él me hace caso, va, y al otro le digo, ven. Entonces el soldado, como está bajo orden de autoridad, viene y le obedece, ¿no? Hace esto, ven, y a mi siervo, hace esto, dice, y lo hace. Entonces ese es el argumento del centurión romano delante de Jesucristo. Yo les decía, Jesús ha debido abrir los ojos, por lo que les responde, pasaremos. Jesús se maravilló, dice. Jesús se maravilló. Esa palabra maravilló queda chica, ¿no? En el griego original está aún más tanto. Jesús es como cuando tú ves algo que te deja boca abierta, así. Esa es la idea. Jesús se maravilló de las palabras que salían de la boca de este hombre. Entonces se dirige a la multitud y ¿qué le dice a la gente? Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Cosa seria, ¿no? Ni aún en Israel. Le está diciendo, este hombre es más sabio que todos los de Israel. ¿Por qué? Porque tiene orden de autoridad, ¿no es cierto? O gobierno, bien puesto. Esta es la idea. Y reconoce la soberanía de Dios. Si Él quiere, podía ser sanidad. ¿No? Si Él no quería, no la hacía, ¿no es cierto? Esa es la soberanía de Dios. Por eso nosotros oramos y decimos, Señor, si tú quieres, Señor, haz. Porque no le estamos ordenando no podemos ordenarle a Dios, ¿no? Dios no es pues el que sale de la lámpara, ¿no? ¿Cómo se llama? No es el genio de la lámpara, pues el Señor, ¿no? No es pues sale el genio y ¿qué le dice? Di 3 deseos y te serán cumplidos. Ese no es Dios, pues. Uno a Dios no le ordena, le dice, Señor, si tú quieres, lo haces. Bueno, pues estamos hablando de la autoridad. Jesús se maravilló por la fe que veía en el centurión. Pasaremos. Entonces, aquí están algunos, hay muchos, ¿no es cierto? Pero están aquí algunos versículos que hablan de esta soberanía de Dios. Isaías es uno grande en cuanto al conocimiento
del gobierno de Dios y de su soberanía, ¿no? Él dice en Isaías 45, 5, 6, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se ponga, que no hay más que yo. Y yo Jehová y ninguno más que yo. Yo les decía, aquí he puesto en amarillo el yo. ¿Ves? ¿Cuántas hay? 1, 2, 3, 4 y falta todavía el versículo es más largo, ¿no? Entonces cualquiera puede ver esto y dice, escucha, este Dios bien ególatra, ¿no? Yo, solo yo, nomás, yo, dice. Pero tienes razón, tienes derecho a decirlo, tienes razón. Es el creador. Yo Jehová y ninguno más. Dice. Pasaremos. Para que se sepa, dice, ¿no? Para que se sepa. Que formo la luz y creo las tinieblas. ¿Qué les parece eso? Genial. ¿No? Genial. A mí esto no sé, me sacude el espíritu, porque Dios dice, yo formo la luz y también creo las tinieblas. Porque a veces tenemos esa idea equivocada, ¿no? O sea, tinieblas, no, eso es del diablo. Así somos, ¿no? Tinieblas, no. Pero ahí está, Dios dice, yo creo la luz, creo las tinieblas, hago la paz y creo la adversidad. Yo les recalcaba eso, ¿no? En el primer clase, cuando ya había sonado el timbre. Ahí está. Creo la adversidad. Dios crea en su soberanía toda adversidad. Ahora ponte a pensar en las adversidades que estás pasando. No había sido el diablo, ¿no? No es el diablo, entonces les reprendemos al diablo, ¿no? Dios dice, yo creo adversidad, para que tú en el día de la adversidad consideres que yo soy Dios, ¿no? Esa es la idea. ¿Qué cosa seria, hermano? Vean cómo es la soberanía de Dios. Yo Jehová, ven, ahí está, a los Dios que ya hemos visto, ven, aquí se agregan los Dios. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Si le aumentáramos aquí los Dios que no están escritos, los que se sobreentienden, diríamos, yo formo la luz, yo creo las tinieblas, yo hago la paz, yo creo la adversidad, yo Jehová soy el que hago todo esto. ¿Sí? Esa es la soberanía, y de esa manera debe enseñarse en las clases, ¿no es cierto? La soberanía de Dios. Pasaremos. Esa es la soberanía de Dios. Ahora vean, sigue aquí el argumento de Dios que está hablando a través del profeta. Dios dice, acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Entonces a veces pónganse a considerar las cosas pasadas. Los grandes imperios, ¿no es cierto? Ahí están los egipcios, pero los egipcios antes, el diablo los ha levantado, los egipcios, para que le den duro a los judíos, ¿no? Así pensamos a veces, ¿no? Dios dice, yo los he levantado, porque yo soy Dios, dice, y no hay otro Dios, y nada es semejante a mí. Vean cómo Dios está reclamando su autoridad, ¿no? Y su soberanía. Dios. Pasaremos. Acuérdense. Vean lo que dice Dios. Dice, yo que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, dice Dios. Entre nuestro medio nos podríamos saber, ¿no? Toda la historia de nuestra patria, todos los imperios que han habido. Eso está fuera de la soberanía de Dios, está dentro de la soberanía. No se le ha escapado eso a Dios, hermanos. No se le ha escapado, ¿cierto? Es su soberanía. Pasaremos. Y en el Nuevo Testamento, eso es en el Antiguo. Algunos del Nuevo, fíjense. Aquí está hablando el Señor, ¿no es cierto? Antes de irse, recuerden ustedes, está en Mateo 28, 18. Y vean lo que dice, ¿no? Dice, acercándose Jesús les habló, diciendo, toda autoridad me ha sido dada. ¿Qué les parece eso? ¿No es que Jesús era un loco o realmente era el Hijo de Dios? No hay otra. Aquí él está hablando como Dios. Toda autoridad me ha sido dada. En el cielo y en la tierra, ¿qué les parece eso? Toda autoridad. Él es el marco,
Él es la función, Él es el origen y todo el desarrollo de la autoridad, ¿sí? Que conocemos. Ahí está. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo, ¿sí? Ahí está, ¿no? Uranos y en la geos, en la tierra, en las alturas y en la tierra. Eso dice el Señor. Pasamos. Por lo tanto, se está reafirmando su deidad, ¿no? Ahora hay una adoración en el libro de Apocalipsis que ustedes deben recordar, ¿no? Al final de los tiempos, cuando todos se postran a adorar al Señor, ¿no? Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. Vean ustedes, por tu voluntad existen, por tu voluntad las cosas siguen funcionando. Hoy día sí, hoy 24 de agosto, ¿por qué está todo bien, en orden? Ha habido un terremoto, parece en Perú, ¿no es cierto? ¿Será el azar? ¿Será que qué estará pasando? ¿Lo sabemos? No es esa la idea. ¿Cuál es la idea? Él está moviendo las cosas, ¿no? Por su voluntad. Por su voluntad existen y fueron creadas. Eso es Apocalipsis 4:11. Pasaremos para terminar. Fíjense, en el contexto, quería poner esto un poquito del contexto de esta escritura de Apocalipsis. Sí, está hablando aquí de los seres vivientes que están glorificando a Dios, ¿no? Deben recordar ustedes el pasaje, si no, léanlo después en su casa, ¿no? Dice, y cuando los seres vivientes darán gloria y honor, dice, ¿no? Y acción de gracias, fíjense esta. Acción de gracias en el griego, Eucaristía. Eucaristía significa acción de gracias, ¿no? Dice, estos. Ahora, bueno, en la escritura en el español dice seres vivientes, ¿no? En el griego es importante, es interesante que solamente dice los zoa, los vivientes, estos que viven, los vivientes delante de Dios, estos dan gloria y acción de gracias al que está sentado en el trono, y al que vive, al zonti. Vean que es el mismo término de la vida de Dios, no dice al bios, no dice al que tiene vida biológica, al zonti, al que tiene vida divina, a ese dice que le dan gloria por las edades de las edades, dice, por los siglos de los siglos. Veremos el siguiente versículo. Dice: y caerán los 24 ancianos. ¿Qué les parece? Ahí están los 24 presbíteros ancianos. Caerán estos delante del que está sentado sobre el trono y le adorarán. En el griego las palabras proskineo, quiere decir que se postran sobre su esternón al suelo y adoran a Dios. Esa es la adoración, la máxima adoración. Te postras, ¿no es cierto?, en el suelo ante la majestad de la autoridad que está delante de ti, y le adorarán al zonti, al que tiene vida. Tremendo, ¿no? Le adorarán al que tiene vida por las edades de las edades, por los siglos de los siglos. Arrojarán las coronas de ellos. Fíjense que estos tienen. ¿Qué significa la corona? Orden de autoridad, símbolo de autoridad. Entonces estos que tienen autoridad reconocen a la máxima autoridad en esta adoración final que va a tener lugar, ¿sí? Adorarán delante de él, arrojarán las coronas delante de ellos, delante del trono, diciendo, veremos el siguiente para terminar: digno eres, dice, Señor Dios, digno eres, Señor, Kyrios, digno eres, Señor absoluto y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste. Vean qué importante es la creación. No se olviden, hermanos, no se olviden de la creación en sus clases. La creación. Si no hay creación, vana es nuestra fe y somos miserables, hermanos. Es cierto, si creemos estas cosas. Porque tú creaste todas las cosas. Y día tu célima, y mediante tu voluntad existen y fueron creados. Es Apocalipsis 4:11, que está recalcando este orden de autoridad y la soberanía de Dios. Muy bien, con esto entonces vamos a cerrar el primer principio. Veremos la siguiente. No, hay que darle observación, porque si no lo voy a dejar cortado. Vamos a tratar de entrar al siguiente principio. Muy bien, hermanos, muchas gracias por su atención. Dios les bendiga esta noche.